Yo creo que sí, más después de casi mes y medio sin poder participar, por estar lesionado. Lo importante para mí era encontrarme bien, no tener molestias, volver a coger minutos, soltarme como futbolista de nuevo, porque mucho que entrenes no es lo mismo. Y si puede ser marcando ya, sea en un partido como Cataluña, liga, entrenamiento, es confianza que uno va cogiendo y muy contento, la verdad. Sí, más que la que a mí me gusta, donde me siento más cómodo, ¿no? Donde creo que más rendimiento he dado con el paso de los años, independientemente de que me mueva más anárquico por el campo a veces y intervenga más en el juego, pero yo creo que es mi posición ideal, donde puedo aportar más al equipo y donde estos años pues he dado un rendimiento bueno, creo yo. Sí, más que meter 3 goles, pues generar un hábito de ganar, porque creo que lo necesitamos, ¿no? Generar un hábito de creernos que tenemos que ir a ganar todos los partidos y ganarlos, y eso pasa por meter goles y crear esa confianza y no tener miedo a fallar. Cuando tienes miedo a fallar, pues igual pecas un poco de inseguridad y no podemos permitirnos eso. Si queremos aspirar a cosas, tenemos que permitirnos el lujo de fallar y con ello vendrán la victoria, vendrán los goles y el equipo se soltará y yo creo que empezaremos a escalar. Pues un partido muy serio, plantear un partido muy serio en el que iremos a por el Alzira, a por los 3 puntos e intentar seguir pues manteniendo esas porterías a 0 como de aquí para atrás en los partidos de liga que hemos conseguido, intentar pues estar más finos en ataque, estar más sueltos, generar ocasiones, ponernos en aprieto y como no, pues intentar ganar 3 puntos para irnos a un parón de Navidad con confianza, para volver a la vuelta con sensaciones buenas y que a partir de ahí sea otra segunda vuelta totalmente diferente y podamos aspirar a cosas.